En videos anteriores hemos visto el concepto de tipo de dato estructurado, la posibilidad de definirlos simples o como colecciones y algunos ejemplos de carga manual, si bien hemos mencionado que existe otra manera de más alto nivel para realizar la carga. Si recordamos, tenemos pendiente resolver un requerimiento solicitado por la agencia de viajes que consiste en implementar un ranking de países según la cantidad de atracciones turísticas que ofrece. Es decir, que debemos mostrar todos los países ordenados de mayor a menor por dicha cantidad. Bien, vayamos a GeneXus. Teníamos ya creado un SDT de nombre SDT Country, que representa a un solo país con su correspondiente identificador y nombre. Vamos ahora a hacer un Save As de este objeto y le vamos a poner como nombre SDT Countries. Y vamos a definir el nuevo ítem Attractions Quantity para poder guardar también la cantidad de atracciones que ofrece. Vamos a definir esta estructura como una colección, así que marcamos esta casilla Is Collection. Esta estructura, que es una colección, tiene los mismos miembros que definimos al comienzo, pero agrupados en una subestructura denominada SDT Countries Item. Esta subestructura se crea automáticamente cuando marcamos que se trata de una colección. De esta forma, cada ítem almacenará los datos de un país y la colección almacenará al conjunto de países. Salvamos esta definición. Y para cargar los datos de la colección, vamos a utilizar un objeto GeneXus de tipo DataProvider. Este objeto nos permite cargar una estructura de datos, por ejemplo, a partir de información obtenida de la base de datos, y nos devuelve dicha estructura ya cargada. Desde GeneXus, entonces, creamos un objeto DataProvider y le ponemos como nombre Ranking Countries with Attractions Quantity. Y GeneXus nos posiciona en la sección Source del Data Provider. Aquí es donde vamos a declarar cómo queremos que se carguen los datos en la colección que queremos devolver. Observemos qué fácil resulta declarar la carga. Lo que vamos a hacer simplemente es, desde la ventana KB Explorer, arrastrar el tipo de dato estructurado SDT Countries sobre el source del Data Provider. Al hacer esto, GeneXus escribe automáticamente varias líneas de texto. Si abrimos las propiedades del Data Provider, observemos que GeneXus asignó el nombre de la colección SDT Countries a la propiedad Output. Esto significa que el Data Provider devolverá una colección del tipo de datos estructurado SDT Countries cargada con datos. Como el SDT Countries ya es una colección, no es necesario configurar la propiedad Collection con valor True del Data Provider. Es importante mencionar que en caso de indicar esta propiedad Collection con valor True, el Data Provider devolverá una colección del SDT que se haya indicado en la propiedad Output, sin importar lo compleja que pueda ser su estructura. Estudiemos ahora qué fue lo que escribió GeneXus en el source. Reconocemos el nombre del tipo de datos estructurado SDT Countries, que es una colección, y después entre llaves está la subestructura del ítem de la colección. Comparemos esto con la estructura del SDT. Vemos que GeneXus representó en forma de texto la estructura del SDT Countries y nos dejó prontos los miembros ID, Name y Attractions Quantity de la subestructura SDT Countries para cargarle su valor. Si quisiéramos cargar esta estructura con datos fijos, por ejemplo, con Francia y China exclusivamente, alcanzará con crear dos grupos y asignar estos valores correspondientes. Pero en realidad nosotros queremos cargar la colección a partir del contenido de la tabla Country. Entonces debemos indicar al Data Provider que tiene que recorrer dicha tabla. Para esto usamos la cláusula From y al lado de ella indicaremos el nombre de la transacción cuya tabla base queremos recorrer,
tal como hemos hecho para indicar la transacción base del for each. Así que en este caso escribimos from country. Si la transacción tuviera más de un nivel, entonces para poder especificar un determinado nivel asociado a cierta tabla base que queremos navegar, tendríamos que escribir el nombre de la transacción punto el nombre del nivel. Por ejemplo, si la tabla base que queremos recorrer es country city, entonces la transacción base sería country.city. Bien, volviendo a nuestro ejemplo, vamos a indicar que al elemento ID lo queremos cargar con el valor del atributo country ID. Al ítem name lo cargaremos con el valor del atributo country name. Y al ítem attractions quantity lo queremos cargar con la cantidad de atracciones turísticas que tiene cada país, así que asignamos a este miembro el resultado de la fórmula inline count attraction name. Repasemos un concepto ya estudiado, y es que esta fórmula inline definida navegará la tabla attraction por el atributo que hemos indicado dentro del paréntesis. Además, entre la tabla navegada por el data provider, o sea, country, y la tabla navegada por la fórmula, o sea, attraction, hay un atributo común que es country ID. Esta fórmula contará las atracciones del país navegado por el data provider cada vez. De modo que lo que hemos hecho simplemente ha sido declarar una tabla a ser navegada por el data provider y para cada registro accedido hemos indicado los valores que deseamos asignar a un ítem nuevo en la colección de países. Dado que el data provider recorre la tabla country, solemos decir que la tabla base del data provider es country. El resultado final será en que habrán quedado almacenados en la colección en memoria los datos de todos los países de la base de datos, cada uno con su cantidad de atracciones. Guardemos estos cambios. Recordemos que ya tenemos en nuestra base de conocimiento un procedimiento de nombre Country Ranking, así que vamos a modificarlo. En primer lugar, en la sección de variables, vamos a definir una variable countries basada en el tipo de dato SDT countries. Vamos luego al source del procedimiento y desde aquí a esta variable countries le asignamos el resultado que devuelve el data provider que acabamos de crear. De esta forma estamos invocando al data provider y éste retornará una colección de países que quedará cargada en la variable countries. Si el data provider necesitara información para trabajar con ella, entonces se le pasará por parámetro entre los paréntesis. Bien, recordemos que el requerimiento solicitado es visualizar un ranking de todos los países, ordenados de mayor a menor según la cantidad de atracciones que tienen registradas. Por lo tanto, nos está faltando ordenar la colección que obtuvimos cargada, es decir, ordenar los ítems de la colección de países antes de ser mostrada por orden de mayor a menor según la cantidad de atracciones que tienen registradas. Para resolver esto, contamos con el método sort. Recordemos que las variables o atributos tienen propiedades y métodos disponibles de acuerdo a su tipo de datos. En el caso de un SDT colección, el método sort permite ordenar la colección por un determinado ítem. La sintaxis es la siguiente. La variable countries.sort y entre paréntesis, entre comillas, el nombre del ítem por el cual vamos a ordenar, que en nuestro caso es attractions quantity. Pero de esta forma, la colección de países quedará ordenada de menor a mayor por la cantidad de atracciones, y nosotros necesitamos que se ordene de mayor a menor, ya que queremos implementar un ranking. Así que para indicar el orden inverso, dentro de las comillas agregaremos paréntesis rectos. Una vez ordenada la colección, debemos recorrerla para poder mostrarla en el print block.
Así que vamos a necesitar definir una variable basada en el elemento de la colección. Definimos entonces la variable OneCountry basada en el tipo de dato que corresponde al elemento de la colección. Volvemos al source y declaramos la estructura for OneCountry in countries, print del print block countries. Vamos ahora al layout e insertamos la variable OneCountry. Observemos que ya hemos configurado las propiedades necesarias y las reglas para definir el formato PDF, así que nuestro requerimiento solicitado está completo. Para ver nuestro ranking en ejecución, seleccionamos la opción Run. Y vemos el listado PDF con todos los países que estaban registrados en la base de datos, cada uno con su correspondiente cantidad de atracciones y en el orden solicitado. Los data providers aceptan opcionalmente la cláusula where para filtrar, al igual que el comando for each. Por ejemplo, si no queremos que el listado incluya a Francia, ¿cómo haríamos? Podemos agregar la cláusula where country name distinto de Francia. Otra forma de implementar este mismo requerimiento es a partir de un SDT declarado simple y no como colección. En este caso, la colección deberá ser construida por el data provider y para eso se deberá indicar su propiedad collection con el valor true. Al hacer esto, le estamos indicando al data provider que queremos que nos devuelva una colección de elementos del tipo del SDT country. También observemos que apareció la propiedad collection name y que se asignó automáticamente un nombre para la colección. Al invocar al data provider desde el source del procedimiento, debemos definir la variable countries collection como una colección del tipo de dato estructurado SDT country. Observemos que la sintaxis con que se invoca el data provider no cambia, solo que la variable que recibe el resultado está basada en un SDT simple. Por lo tanto, para que pueda recibir la colección de vuelta por el data provider, debemos declararla como una colección marcando el checkbox isCollection. Actualizamos los cambios en GeneXus Server. Resumiendo, vemos que tenemos dos formas para que un data provider nos devuelva una colección de elementos. Una de ellas es definiendo un tipo de datos estructurados del tipo colección, y al arrastrarlo al source del data provider, automáticamente se configura el mismo para retornar una colección de ese tipo. La otra opción es definiendo un tipo de datos estructurado que no sea una colección, y luego, mediante las propiedades del data provider, podemos configurar que el mismo objeto nos arme la colección. De esta forma, hemos visto la potencia de los data providers para cargar información en una estructura de datos en memoria. Vimos lo sencillo que fue declarar los datos que queríamos cargar, resolviendo GeneXus todo lo necesario para llevarlo a cabo.